Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos mis compañeros. Bueno. Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos, buenas noches. Buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches, compañeros. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. Hola a todos. Pues bien, estamos a una semana de las elecciones estatales en 14 entidades del país. Esto incluye la gubernatura de Baja California como uno de los cargos que estará en juego. ¿Qué podemos prever de esta jornada electoral? ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué resultados posibles se obtendrán ese día en esa jornada electoral, Pepe Buendía? Bueno, lo primero es que es un proceso electoral en el que ha habido bastantes pocas encuestas. Casi no he visto, vi por ahí una que sacó una revista sobre Baja California, han corrido algunas otras, pero es muy poco lo que hemos estado viendo de mediciones y seguramente tiene que ver con el resultado o con el papel que tuvieron las encuestas el año pasado. Perdón, Pepe, públicas, Sí. ¿no? Sí, Públicas. por supuesto, Así por es. supuesto. Porque de que se están haciendo, Los partidos, cada partido tiene sus por eso la encuestas. acotación pública. Sin embargo, ha habido una contención de los propios partidos y además también de dar a conocerlas. Dar a conocer. Ahora, pero esto tiene que ver con que hay una sola gubernatura en juego. ¿Te parece también un elemento? Creo que eso tiene que ver, pero sobre todo creo que tiene que ver con el cuestionamiento que tuvieron las encuestas el año pasado en la elección presidencial, que creo que salieron bastante raspadas después de que los pronósticos en la mayoría de los casos fueron bastante desatinados. Y entonces ahora creo que hay una contención y sobre todo el año pasado, digamos que hubo una fuerte impugnación sobre el uso electoral o el manejo de las encuestas como propaganda política. Y hoy las propias casas, que no se dedican solamente a hacer encuestas de partidos, pues tienen que retraerse un poco para, digamos que reconstruir parte de su prestigio. El otro tema, por supuesto, es Baja California. Ahí sí ya vi una encuesta pública que la hizo, hasta donde recuerdo, Covarrubias. Y creo que, en efecto, el que sea la única gubernatura es lo que explica por qué ahí sí hubo una encuesta. ¿Y qué dice la encuesta? La encuesta de Covarrubias daba una ventaja importante al candidato del PRI. Pero fue hecha hace 15 días, si no me equivoco. Creo que más. Antes, No, fue, de, la creo de la declaración más. homofóbica del candidato del PRI. Hace casi un mes. Creo que fue más, exactamente. Hace casi un creo mes, que es sí. una encuesta de mayo. Pero el punto que me parece importante es ese, que es prácticamente estamos yendo sin que el recurso de las encuestas o sin que las encuestas hayan hecho campaña. Ahora, esto debe quitar esa impugnación, digamos. Ya se hizo a un lado la acusación de que se utilizan las encuestas de manera política para incidir en el resultado y previsiblemente entonces tendremos una elección menos impugnada. Bueno, ahí sí tengo dudas porque justamente este proceso ha sido, digamos que desde que comenzó, un proceso bajo sospecha e impugnación, sobre todo por las denuncias de la instrumentalización de los programas sociales con fines políticos para hacer propaganda. Y está el caso de Veracruz y ha habido denuncias múltiples en Durango, en Chihuahua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que preocupa es ciertas inercias que comienzan a imponerse en los partidos, en los que cuando se prevén resultados muy cerrados, como pudiera ser el caso de Baja California, se generan incluso estrategias de los propios candidatos y partidos para ir construyendo la impugnación de la elección y tratar de forzar pequeños cambios que les lleguen a dar el resultado fuera de las urnas. Eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que si tenemos elecciones muy cerradas, el peligro es que la impugnación y el buscar revertir los resultados fuera de las urnas a partir de estrategias políticas y de la judicialización de los casos en los tribunales se imponga
como ha venido sucediendo ya en los últimos procesos. Paco Sea, dice Pepe que una posibilidad es que haya resultados muy apretados y que esto dé lugar a impugnaciones, pero bueno, cuando tienes una coalición de dos de los partidos de un lado y otro partido del otro, la verdad es que se ve muy posible que haya resultados cerrados en muchas elecciones. Yo creo que Pepe viene el día de hoy muy inspirado, ¿no? Y acaba de dar una serie de vueltas hasta el asunto de las encuestas. Yo creo que no hay encuestas porque es un asunto de pesos y centavos. Nada más está en disputa un gobierno de un estado y eso es precisamente lo que le deja dinero a los políticos. Entonces los demás no tienen lana para hacer encuestas. A mí me parece que eso es lo que está sucediendo y por eso no las estamos viendo. Decía mi querido Ángel Verdugo la ocasión anterior que toda política es local, nada más que no todos los políticos son locales. Es muy distinto enfrentar una elección con la ayuda de Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, en el caso de Fernando Castro Trenti, a pues enfrentarla nada más publicándole algunos trascendidos a Castro, ¿no? Que tiene una casa en Reforma de $5 millones, nada más ponen la fotografía, pero hay muchas cosas detrás, ¿no? Creo que finalmente vamos a analizar todos estos resultados cerrados, pues la verdad es que yo creo que ni siquiera un 10% se han resuelto, ¿no? En las impugnaciones. Esa es la realidad de las cosas, o la justicia electoral en este país está pasmada, o realmente los partidos todavía no tienen expertos suficientes para poderlo hacer, pero creo que la justicia electoral pues todavía sigue siendo, deja todavía mucho que desear. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que independientemente de estas encuestas, independientemente de las coaliciones, pues yo creo que el PAN está haciendo lo suficiente para perder, ¿no? Lo está haciendo además de forma constante, lo está haciendo de forma puntual, lo están haciendo profesionalmente, están haciendo lo que sea. Por ahí están los corderistas, ya salieron, somos más de 23, fue el otro grupo que salió, y siguen todos los días de verdad dando notas. Ya dice Jorge Luis Preciado que ya tienen un acuerdo, que ya se pusieron de acuerdo, sí, como dirían, sonó así, Chuy, ¿cuál acuerdo ni qué? ¿Cuál acuerdo? Se están dando hasta con la cubeta y se están haciendo pedazos el partido, y creo que eso lo vamos a ver en las elecciones, ¿no? Y yo reitero, no hay encuestas, pues porque lo único que les deja dinero es el gobierno de un estado, nada más ahí son las encuestas. Los diputados y todos los demás pues no tienen para hacer encuestas, ¿no? ¿Cuánto van a recibir solamente los partidos, digamos, llamados pequeños este año por prerrogativas electorales? Mira, de una cantidad impresionante, pero se lo van a robar los líderes. 1.100 millones solamente de prerrogativas de federales. Entonces, aunque sean federales, no locales. De la chiquillada. No, a eso hay que sumar todo lo que les entra. La chiquillada no puede recibir esa por la parte cantidad. local y por la parte eso es el total. Electoral. Entonces, sí son elecciones digamos que podrías pensar que no hay dinero porque son sobre todo alcaldías, pero la cantidad de dinero que te acabo de referir, creo que sabes que tendría para pagar mucho. ¿De dónde compran los departamentos en Cancún y en Acapulco los líderes de los partidos? Ni modo que vayan a hacer encuestas, pues no les sale, ¿no? Ángel Verdugo. A ver, una aclaración primero. Esos 1.100 y pico de millones de pesos son para todos los partidos, no nomás para la morralla, ¿no? Aclarar, nada más. Es todos los partidos. Es el presupuesto de prerrogativas. Pero creo que él se refiere a todos los partidos como morralla. Bueno, si usamos esa metáfora, yo estoy de acuerdo, así es. Y eso tiene que ver con la pregunta que haces y la respuesta que voy a dar. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, lo comentábamos antes de entrar al aire, es una apatía mayor de la que estamos acostumbrados a ver en estas elecciones. Sí, no se siente, no hay una efervescencia por estos no es como el ESME, se ve la fuerza. Por lo menos no a nivel nacional. No se ve, así es. Sí. O sea, la otra cosa es que hacemos más escándalo aquí en el Distrito Federal que en las mismas entidades, en muchas donde va a haber elecciones. En el caso de Baja California es una especie de discontinuidad, ya explicaron ustedes que es la única que donde se va, está en la competencia, la gubernatura del estado. Ahí sí hay disputa. Ahí sí hay disputa y fuerte. Sí. Incluso lo expresa las campañas negras que se han llevado a cabo por uno y otro partido. O sea, todos contra todos. Esto es una especie de batalla campal, todos contra todos. Ahí no hay inocentes, ahí no se toman heridos, ahí no se toman prisioneros ahí. Y yo creo que eso, particularmente en un estado como Baja California, donde hay un porcentaje de población que si bien ya está asentada en sus ciudades, particularmente Mexicali y Tijuana y algo Ensenada, no han cambiado su domicilio electoral.
Es decir, por más que vayan muchos de ellos a los mítines y aplaudan, no pueden votar en esa entidad. Porque vienen de otra parte. Porque vienen de otra parte. Y tomando en cuenta esa propensión que tenemos los mexicanos a dejar ese tipo de aspectos relacionados con nuestra participación cívica o participación política, un porcentaje no despreciable no puede votar aún queriéndolo hacer porque no han cambiado su domicilio electoral. El otro problema, yo lo vería de esta manera. Yo creo que no es tanto malos candidatos o que no hay elecciones. Yo creo que lo que está haciendo agua, y lo estamos viendo en el caso de los senadores panistas, es el tipo de partidos que hemos construido. Realmente, digo, con todo respeto para todos ellos, no parecen partidos. Parecen, en algunos casos, Alibaba y los 40, ojalá más fueran 40, pero aquí son muchos más, ¿verdad? Entonces, no parecen partidos, son más de están 40. partidos. Así, yo creo que hemos llegado a una prostitución de la actividad política, donde los partidos hace mucho lo dejaron de ser, pero hoy se ha exhibido con una crudeza. Solo cuenta el dinero. Así es. ¿No? Lo único que cuenta es el dinero y a manotearlo como sea y con un cinismo como escribió José Luis hace 2 días en el Excelsior, donde es un cinismo que ofende. Incluso hasta entre los delincuentes hay ciertas reglas de respeto, códigos de hacerle un poco al iris, como dicen, pero aquí no, aquí están desatados completamente. Yo creo que eso es lo que está haciendo crisis y esto tiene una íntima relación con la gobernabilidad. Cuando instituciones de interés público como los partidos políticos dejan de interesarle al electorado o se van ganando un repudio abierto cada vez más elevado, hay un problema político en ciernes ahí que puede estallar en cualquier momento. Aquí sí, para citar al ideólogo de cabecera del doctor César Camacho Quirós, que ya es seguidor del pensamiento Mao Zedong, ya habló del tigre de papel. Entonces, como diría ese ideólogo de César Camacho, una sola chispa puede incendiar la pradera o, como dijo el otro, una bachicha puede quemar toda la milpa. Es decir, en cualquier momento esto puede generar una situación incontrolable. Es decir, sin explicación alguna, estamos viendo el caso de Brasil. No estoy haciendo comparaciones mecánicas, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que de repente una situación contenida ahí socialmente hablando, de repente encuentra esa fisura y por ahí sale. En el caso particular de Baja California, yo creo que por la virulencia de lo que se han dicho todos contra todos, ahí yo veo un conflicto postelectoral, gane quien gane o pierda quien pierda. Así lo José Luis, gracias, Ángel. A ver, una primera aclaración con lo que aquí se había venido diciendo. Yo no estoy de acuerdo en el tema del financiamiento de los partidos. El financiamiento de los partidos sí está muy controlado, es decir, esos 1.100 millones de los que se hablan son para diversas actividades que están estipuladas en la ley, actividades ordinarias. En año que no es de proceso de campaña, federal, exacto. ¿no? Y la autoridad electoral, el IFE, tiene un proceso de fiscalización muy exhaustivo. Evidentemente hay trampitas y por eso los multan. Pero el dinero grande de los partidos, y lo que aquí se hablaba, no viene de ahí, viene de las donaciones privadas en efectivo que circulan en los procesos electorales y que hay mucho dinero en los procesos electorales. Aquí nos referíamos al Congreso, ¿no? Aquí nos referíamos a prerrogativas. A las prerrogativas. Así es, pero en el Congreso, nada más. No, del dinero de los partidos, esos que 1.100 millones, los cuales los usan para distintas actividades. Esto que hablaba Paco, entre ellas hacer encuestas. Esto que hablaba Paco, que evidentemente se nota de pronto riquezas inexplicables, no viene de recursos del erario público, porque sí son muy controlados, viene de donaciones privadas que se dan y se dan de manera escandalosa y no hay forma, desafortunadamente, de controlar. Podría ser agradecimientos o Pero apuestas. de verdad, ¿no? Hay un control, un buen control. Yo creo que todos los casos el IFE, déjame decirte, Paco, porque yo en parte soy médico, sí tiene un esquema de fiscalización muy exhaustivo. Es decir, el partido históricamente sancionado en toda la vida ha sido, por ejemplo, el Verde Ecologista.
tú te referías ahorita a los departamentos, más, lo que no se explica es por qué, siendo tan sancionado, no hay una sanción máxima que establece la ley, que es, por ejemplo, la pérdida del registro a un partido que constantemente viola la ley, ¿no? Pero bueno, quisiera referirme al proceso electoral, Baja California. Yo creo que Baja California es una elección de pronóstico reservado por dos razones. Una, porque evidentemente ninguno de los dos candidatos es un buen candidato, es decir, hay una deficiencia que se nota en ambos, los dos principales partidos, pero sí creo que hay un tema fundamental, es decir, la sociedad en Baja California no está a disgusto con el Partido Acción Nacional. Llevan 24 años gobernando y hay un 10-12% de indecisos de un padrón de 2.400.000 habitantes, que es quien va a tener la decisión. Queda claro que algo que es fundamental es los apoyos que tiene cada partido. Por parte del PRI queda claro que el presidente del gobierno federal no se está metiendo en el proceso electoral, eso es clarísimo. Por lo tanto, el apoyo de Castro Trenti pues es Manlio Fabio Beltrones y ese grupo. Por el lado del PAN, lo curioso es que además de la clase empresarial, es decir, los panistas queda claro que no lo están ayudando, pero además de la clase empresarial local, tiene un apoyo que desde mi punto de vista es quien puede hacer ganar el proceso electoral y eso es una suposición, no tengo los elementos de prueba, pero es el ingeniero Jorge Hank Ron. Es decir, ustedes saben bien que Jorge Hank Ron pues es un empresario poderosísimo en Tijuana, que no está de acuerdo con la candidatura. Que no está de acuerdo con la candidatura del PRI. Entonces es una elección muy compleja que, como bien se dijo aquí, se va a acabar en los tribunales y que creo que cualquiera de los dos tiene posibilidades reales de ganar. Bien, tenemos que hacer una pausa. No hemos escuchado todavía a Humberto Musacchio y tampoco a Martín Espinosa. Regresaremos después del corte. No se vaya. Seguiremos hablando del proceso electoral del próximo domingo en 14 entidades. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos conversando sobre los procesos electorales en 14 entidades que van a tener lugar el próximo domingo 7 de julio. Humberto Musacchio, ¿tú cómo ves estas elecciones? Hasta donde entiendo, la encuesta de Covarrubias, que según algunos de mis compañeros es de hace un mes, en fin, entre 15 días, un mes, favorecía al PRI. Es de mayo. Favorecía al PRI, no mucho, era un margen cerradón. Pero después de las desafortunadas declaraciones del candidato del PRI en contra del matrimonio gay, del aborto y de causas que defiende un sector de la sociedad al que no se puede ignorar, creo que ahí ya tiene un problema muy serio el PRI, muy serio. Aparte del arraigo que pueda tener el PAN en la entidad, de todo lo que ustedes quieran, hay otros factores, por ejemplo el hecho de que en Estados Unidos la Corte haya resuelto respetar los derechos de gays. Estas son cosas que inciden en la elección, porque en Tijuana pues no es ningún secreto, hay una comunidad gay importante. Oye, pero déjame preguntarte esto, ¿no habrá sido un cálculo el hacer este tipo de declaraciones? Supongo que sí. ¿Robar el sector conservador del PAN? Creer que los conservadores iban a llevarle votos a Castro Trenti con esa declaración, es muy probable que así haya sido, pero hay una gran preocupación en el equipo de campaña de Castro Trenti después de esa declaración, tanto que al día siguiente tuvo que dar marcha atrás en una reunión privada, pero los grupos están esperando que salga públicamente a decir que se equivocó, porque de otra manera me parece que está discriminando a un sector de la sociedad. Y esto me parece que influye en forma determinante en esta incertidumbre a la que se referían mis compañeros, porque yo creo que en este momento nadie sabe quién va a ganar en Baja California. Martín. Yo veo una gran incongruencia en la clase política con respecto de los procesos electorales. Primero porque en un país democrático, con una normalidad democrática que deberíamos o suponemos en la que vivimos todos, existe todavía esa gran división entre
el pueblo, la gente y la clase política. Y la clase política, como decía Ángel, está más preocupada por los dineros, por los recursos, y de ahí salen luego las donaciones, y de ahí vemos fortunas que se van acumulando y que luego son motivo de escándalo, etcétera, etcétera, y luego tienen que andar persiguiendo a los políticos para ver que respondan ante las riquezas que han acumulado en tan pocos años de su vida pública. Y por otro lado, una sociedad deseosa de participación, pero que no encuentra en este rumbo institucional y democrático del que supuestamente gozamos los mexicanos una respuesta a sus necesidades, a sus carencias, a los problemas económicos. Hoy la economía está pasando por un bache terrible y la vida democrática no nos está resolviendo este tipo de inquietudes del pueblo, de la gente. Yo pregunto, efectivamente, para cuestiones de la gente, de la ciudadanía, ¿qué caso tendrán estos procesos electorales que vamos a vivir el 7 de julio? No sé. Ahora, no está hecha para eso la democracia, ¿no? Para resolver problemas económicos. Bueno, pero es el camino institucional para que entre todos se den a conocer ideas o se manifiesten o se hagan planteamientos para ver la manera en que todos nos vamos a dar un marco legal institucional que al final de cuentas redunde en una mejor situación de vida para los mexicanos. Y se supone que la democracia es la base de la solución de todos los problemas sociales, ¿no? Si no, regresaremos a los viejos tiempos de la imposición y del autoritarismo, ¿no? Que supuestamente hemos querido dejar atrás. Y por otro lado, yo cuestionaría mucho el hecho de qué tanto va a resolver este asunto electoral o qué tanto al revés va a complicar la situación en la que hoy se encuentran el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática fundamentalmente. Yo creo que el resultado va a ser definitivo, ¿no? Sí. Es decir, si el PAN no gana Baja ¿Y qué California, gana no la gana sociedad Puebla, con que para que pero que Madero va a tener poco que enseñar? Exactamente. Si pierde Madero, pierde en Baja California. Tiene poco que enseñar, ¿eh? Está chiquito. Exactamente, pero al final del día, ¿y qué ganamos nosotros con eso? Que se vaya el grupo de Madero del PAN y entren los calderonistas, o en el PRD, que López Obrador salga y dé una declaración en relación con el fracaso de las campañas de los candidatos de la izquierda. La sociedad, repito, creo que vamos a volver a quedar igual o peor de lo que estamos ahorita. Tú también ves un divorcio entre sociedad y partido. Pero desde hace tiempo. Yo creo que peor, porque ligado a lo que decía Martín, me parece que estos comicios están siendo marcados por factores que van más allá de los comicios. Mientras los partidos se ponen de acuerdo, y por ejemplo en el caso del PRI va en alianza en 13 de los 14 procesos electorales, mientras el PAN y el PRD se ponen de acuerdo y van, creo que son 8 o 10 coaliciones y alianzas. 6 estados. Creo que solamente en 4 Básicamente estados hay dos grandes bloques en cada estado. Van solos, con esta idea de pongámonos de acuerdo PAN y PRD para ir contra el PRI, porque en los estados se concentró y se mantuvo el autoritarismo y permitió el regreso del PRI, que esa es la lectura que está sacando Acción Nacional y está llevando estos comicios. Mientras ellos se ponen de acuerdo y en buena medida para proteger el mantener espacios electorales, ahí están también los partidos chicos, todos van en alianza con alguien, todos. El PT va con todos. Bueno, esta vez hasta el PRI. Excepcionalmente no. Exacto. Hasta PRI y PRD van juntos, por ejemplo, en Chihuahua. Todos van con todos. Es un maridaje. El PT va con el PRI en Baja California. Y el PT con el PAN en Durango. Exactamente. Así es. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es no perder espacios de representación, porque se traducen justamente en dinero y en recursos. votos. Entonces, a la gente le empieza a quedar muy claro. A la hora de buscar recursos, cualquier posibilidad, cualquier alianza, diálogo, alianza, colaboración es viable y es posible. Y al mismo tiempo, en los últimos meses, a la par del proceso electoral, hemos visto estallar por doquier casos tremendos de corrupción justamente a nivel local. Gobernadores y además no privativo de uno u otro. Está Granier del PRI, pero está Reynoso del PAN en Aguascalientes y están un gobernador surgido del PRD, ¿no? Un candidato del PRD como es el caso de Sabines. Entonces, por un lado estamos viendo que estos procesos locales los partidos se ponen de acuerdo. Y al mismo tiempo que justamente en el ámbito local es donde el nivel de corrupción es ese pasto del que hablaba Ángel, está más seco que en ningún lado. Ahora, déjame decirte una cosa, Pepe.
Yo coincido, pero también creo que hay que entender que la lógica de cada proceso electoral en cada entidad es distinta. Es decir, Baja California podría ser otro país y aquí en el centro del país ni nos enteramos. Es decir, tiene lógicas políticas muy distintas. Y es un poco lo que mencionaba Ángel. Es decir, tienes dos candidatos, uno que es Castro Trenti, totalmente impuesto del centro. Es decir, es alguien que no tiene ese arraigo en Baja California, pero que trae un poder por parte de la estructura del PRI muy fuerte. Y tienes a Kiko Vega, que es un político local. Es un perfil muy similar, por ejemplo, al de Vicente Fox, ¿no? De arraigo. De arraigo, ranchero incluso. Y creo que esas son las lógicas que tenemos que entender. Incluso, por ejemplo, que la gente allí no está tan entusiasmada con el proceso porque no les parece incluso necesario que toda esta vorágine. Y la otra cosa que creo que es importante señalar es bien importante ver cómo en todos los procesos electorales lo que está generando la nota es la campaña sucia, es el golpe bajo, es lo que vimos hace unos días del diputado Alanís, que bueno, es fatal, la reforma de 2.7. Es fatal lo que sale, que el señor parece ser que es pedófilo, pero lo peor de todo es que nadie diga nada de una grabación ilegal en un proceso electoral que evidentemente sale para beneficiar a un partido. Y creo que esa lógica que estamos entrando... O lo de Aguascalientes. O lo de Aguascalientes es imparable. Y como decía Paco hace rato, la autoridad no tiene la posibilidad de reaccionar con la misma rapidez con las que están haciendo los golpes, pues porque te tardas en hacer un proceso, en presentar una demanda, en que te la contesten, etcétera. Y creo que ahí es donde, además, lo que está afectando es que a la gente le genera apatía y desinterés por la política, por ese tipo de cosas. Ángel. Yo creo que aquí lo más preocupante debería ser no lo que ha pasado y lo que está pasando ahorita. Yo creo que el gran problema que tenemos es qué va a suceder mañana o pasado con el sistema a partir del 8 de julio. Es decir, estamos ante una situación donde los que usufructúan los privilegios o los beneficios en las estructuras partidarias, ese grupo cerrado, pequeñísimo, en modo alguno han demostrado estar dispuestos a abrir, en modo alguno han estado dispuestos a aceptar sangre nueva, por ejemplo. Por el contrario, quizá el común denominador de los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD, es estrategias sumamente detalladas, no para cooptar esos liderazgos naturales que existen en la sociedad, en todos los grupos sociales, sino por el contrario, cómo impedir que entren, que militen y que destaquen en esos partidos. Ustedes ven... En el caso del PRD, bueno, pues son las familias, es la esposa, la cuñada, el hijo, el hermano, etcétera. En el PRI son los mismos, porque además tienen un ejército ahí que está haciendo cola desde el Cretácico superior al Paleozoico superior. Es decir, tienen ahí, o sea, ahí no hay duda. O sea, requieren a alguien no para la tercera edad, sino para la quinta edad. Pueden sacar 3,000 de los sarcófagos y los llevan ahí. Es decir, ese no tiene problemas. No más que tiene una situación. Jóvenes con una visión diferente, no, esos no. Incluso hasta los jóvenes del PRI se ven viejos. Incluso había uno que era dirigente y tenía un implante capilar que iba desde la nuca hasta la frente. Dice uno. Se lo pegaba mucho. Se lo pegaba. Sí, pero era por acá. Ese es el joven. Le dejaron cortina. Dices, oye, no puede ser, pues. Es que está mal, yo creo que está mal el diagnóstico, Ángel, perdón. ¿Me quedé corto? Es que no creo que sea un problema de bloquear los liderazgos. Bueno, sí puede haber ese problema, pero también vemos que llegan. Es que el problema me parece que es otro. No es bloquear los liderazgos, ¿no? Sino que los que entran ahí, ¿por qué se desligan de la sociedad? Bueno, porque nunca han estado obligados. Porque el sistema y la estructura partidista no depende de la sociedad. Ahora resulta que se vuelve de la sociedad. Pero ese es el tema. Porque se hacen sinvergüenzas. Porque los diputados, porque los diputados, por ejemplo, responden al coordinador, ahora no a la gente. Resulta que una persona se vuelve sinvergüenza porque entra un partido. No, ya era sinvergüenza. No hemos dicho eso. Lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De acuerdo. Estos partidos favorecen a los grupos, a los sindicatos, a sus afines, a sus familiares, a sus compadres, porque así fueron hechos históricamente.
El PRI, eso es desde 1929. Oye, pero en el mundo así funcionan los partidos, ¿eh? Con ligeras variantes es posible, pero producto de las luchas de 100, 200 años, hay una situación diferente respecto al ciudadano. Es decir, el elector exige más, es más participativo. Y el reconocimiento de cuadros que tienen vinculación con la sociedad. Así es. En México, tradicionalmente, los partidos han sido algo visto como camarillas, como grupos que van tras el poder político para apreciarse. Así es. Entonces, en vez de borrar esa situación, los partidos se han esforzado. Bueno, lo estamos viendo en el PAN, algo impensable. Los pleitos que estamos viendo les brotó su verdadera esencia a estos parientes de Calderón, la que no es sobrina, es hermana, es el otro, compadre, cuñados. Incluso el baterista no está en el Senado, no alcanzó, está en la Cámara de Diputados. Eso no me hueso. Lo que oye, se han convertido en grupos de autodefensa. No sé si estés de acuerdo. Probable. Una especie de grupos de autodefensa. O sea, explica bien. Es decir, se cierran, o sea, como en las viejas películas de vaqueros, las carretas y se cercan. Entonces, y eso no se ve que hay elementos que vayan a cambiar en los próximos años. La pregunta es si esto está alejando a los electores de las urnas. Por supuesto, ¿no? Yo creo que ese es el resultado inmediato. Y termino diciendo lo siguiente. Mencionó el presidente Peña Nieto, no sé si de una manera marginal o realmente tiene una idea de enfrentar el problema, cuando dice una ley de partidos políticos. O sea, no hay en México una ley de partidos. Yo no sé qué viniere a resolver, pero al menos hay la conciencia de que este sistema de partidos ya no responde a las condiciones del país y a lo que demanda un segmento ilustrado con todas las deficiencias y limitaciones que podamos imaginar. Yo creo que habría que hacer también un análisis muy cuidadoso de cuántas personas acuden a las urnas porque es ya su deseo acudir y participar en la democracia y cuántas son arrastradas por las estructuras partidistas. No, yo creo que finalmente... A cambio de dinero, ¿no? A cambio de dinero, entre otras cosas, o prebendas. Yo creo que también ahí el incentivo perverso de este asunto para que alguien entre a un partido es como la gente se reúne en grupos para que le resuelvan problemas, ¿no? Muchas veces esos problemas son ilegalidades, ¿no? Como lo vemos aquí en el Distrito Federal. Desgraciadamente se reúnen, oye, es que necesitamos algo así, pero tu colonia es un asentamiento ilegal, pero no importa, yo te lo voy a resolver. Y entonces ya tienes una estructura. Y eso, finalmente, ¿cuántas de esas personas realmente tienen la intención de ayudar y cuántas no tienen la intención de verdad de participar en la danza de los millones que estamos viendo? Yo escuchaba a José Luis y el trabajo de José Luis lo respeto mucho, pero yo disto mucho de que el IFE tenga una estructura muy pormenorizada para poder evaluar los dineros. Te voy a decir por qué, porque cuando tú vas a tratar de ver si compraron 25 millones de pesos en banderitas y en papelitos y en gorritos, pues son muchos millones de pesos para gorritas y ya nada más quiero ver que se pongan a contar las gorritas y que vean cuántas gorritas se dieron y si no nada más dieron 5 millones de gorritas y los otros se lo metieron a la bolsa. Y en un país en donde es más fácil comprar una factura que el producto, pues es también muy complicado. Entonces... Ahora, a ver, coincido, pero precisamente lo que hay que decir es la Autoridad Electoral Federal tiene cada vez más capacidades para poder supervisar los partidos en esas cuestiones. Eso creo que sí es cierto. Tú dices, ahí no está el problema real, sí, ¿no? A ver, y precisamente ahorita lo que salía, ahorita en Baja California hay una tremenda desconfianza al Instituto Estatal Electoral porque dicen está comprado por un partido, ¿no? Creo que la reforma donde, por cierto, hay una ignorancia, no de mi amigo Ángel, sino de quien lo dijo, de la ley de partidos. El propio COFIP establece una ley de partidos, es una ley de partidos. ¿Sí? Tiene un capítulo que es solo para los partidos. Le podemos cambiar de nombre. Del 41. Es la ley, pero creo que lo que sí ayuda y donde sí hay sentido es en la propuesta de hacer un Instituto Nacional de Elecciones para que deje de haber esos huecos y esos espacios que evidentemente sirven para la opacidad y sirven para que se aproveche un partido que tiene más peso en un estado frente a otro. Creo que si vamos uniendo todos los cabos que están sueltos, creo que vamos a poder tener un sistema más integral. Ese es mi punto de vista. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con la discusión aquí a Círculo de Ideas. No se vaya.
Regresamos a Círculo de Ideas. Martín Espinosa. Yo creo también, y retomando una reflexión de Ángel hace unos minutos, que en los vasos comunicantes entre la democracia y el tema económico y la gran problemática social del país, y de cara a los comicios de la próxima semana en estos estados de la República Mexicana, está el tema de la ingobernabilidad. O sea, no es gratis el hecho de que muchos sectores de la sociedad estén abandonando la legalidad, no solo en el ámbito económico y laboral, sino en el ámbito legal. Acaban de salir en la semana que terminamos cifras del Observatorio Nacional Ciudadano verdaderamente preocupantes de en cuánto se ha disparado el número de secuestros en el país. Vuelve a repuntar el tema del secuestro y es donde tú te preguntas, todo este tipo de cuestiones de democracia, de participación ciudadana, de partidos políticos, de procesos electorales, de recursos que los mexicanos destinamos a la función de los partidos que deberían ser mucho más proactivos en la vida democrática del país, lo estamos tirando al caño de la basura, lo estamos llevando a ámbitos que no están resolviendo el verdadero problema social del país. Entonces, ¿para qué tenemos elecciones si en la vida práctica no estamos viendo resultados? Entonces, lo que hay que hacer... Porque no hay rendición de cuentas. Primero, porque hay una gran opacidad. Y segundo, porque no hay un rediseño de la vida institucional y democrática del país y seguimos cargando modelos Pero una pregunta, muy antiguos. Martín, ¿es por las elecciones o por los partidos que componen las elecciones? Porque creo que ahí está Esa es la diferencia que yo quería hacer hace rato. Sí, yo creo que mucho Porque tiene democracia que ver... necesitamos, ¿no? Claro, pero los partidos no ayudan bajo las circunstancias y bajo los esquemas que hoy estamos manejando. Y los institutos electorales tampoco. Sobre todo a nivel estatal, ¿no? Y el federal del gobernador. Mencionaba José Luis el Instituto Electoral de Baja California, que fue pionero en crear un padrón electoral, en tener una credencial con fotografía. Bueno, si la acusación es de que este instituto, no lo sé, pero la acusación es que está comprado por un partido político. Una total desconfianza. Pero crea desconfianza. Nombres, ¿por qué partido? Ahí, perdón, Pascal, creo que un poco el vicio es de origen, es decir, los partidos políticos en el momento que han visto que eso de la autonomía y de la independencia no les era tan conveniente, pues porque de pronto no respondían a sus exigencias, sobre todo, por ejemplo, en casos como de fiscalización, que es donde más les duele porque pues vienen las multas, empezaron a cambiar. Y creo que aquí el vicio mayor, es decir, el cisma donde se puede ver es en la reforma de 1997, cuando despiden a Luis Carlos Ugalde y otros dos consejeros, porque... 2007, perdón, porque no les gustó el resultado, porque había un partido muy inconforme en que había habido fraude electoral, cuando evidentemente no lo había habido. Y según tu opinión, y sacan a 3 consejeros, no importa el motivo, es decir, se rompió la inamovilidad constitucional que tenían los consejeros y entonces se volvieron empleados donde para poder ser consejero electoral te llaman y te dicen voy a votar por ti, pero ya sabes a quién le respondes. Entonces se convierte en un asunto en el cual pues se acaba esa imparcialidad, se acaba ese peso de poder tomar decisiones conforme a derecho y se vuelve una guerra de partidos a ver quién controla a la institución electoral. Pepe. Yo creo que ahí está el punto central desde mi punto de vista. Sucesivas reformas se construyeron para, digamos, combatir la desconfianza de los partidos contra el fraude electoral. Yo creo que en buena medida todo el edificio electoral ha dado resultados pese a limitaciones, cosas que no se han conseguido, como elevar la calidad del debate, etcétera. Pero ahí están. Ahora, junto con eso están los partidos y la forma en la que se presentan en las elecciones. Ellos son los jugadores, ellos son los que bajan a la cancha. Y creo que en buena medida, más que entender los procesos electorales como el momento en el que van a ver si la ciudadanía los castiga o no, sigue prevaleciendo una visión, prácticas y una cultura en la que, por ejemplo, traigo la palabra de una charla reciente, cuando vino el presidente Lula a México, en el que decía, es que hay un gran problema cuando los procesos políticos siguen viendo, y en este caso los partidos, a los pobres como rehenes, como
personas vulnerables que tienen dueño. Los pobres tienen dueño y son las clientelas. El clientelismo. Sí. Exactamente. Y eso depende de los partidos, no del COFIPE. En materia electoral hay una ley que es la ley de la reciprocidad que la da a conocer Scully, que precisamente habla de esto. La reciprocidad es precisamente cuando alguien se siente obligado a hacer algo por el otro y eso es lo que genera precisamente las clientelas de los partidos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? A mí me parece que el inicio de todo esto es la impunidad, ¿no? Y la impunidad que hemos visto en todas las materias en México. Ya hablaba Martín de cómo se han ido disparando los índices delictivos y hay que ir al principio, ¿no? Aquí, ¿cuántas veces no hemos dado nosotros los que tenemos algún espacio, los que estamos leyendo, la nota de que se hizo un operativo en contra de la piratería? De que tengo memoria, y Martín no me dejará mentir, en esos operativos en contra de la piratería sí he dado 100 en el último año, no ha habido un solo detenido. Parece ser que los DVDs tienen la tendencia a reproducirse solos en la noche. Son muy como gremios. Les gusta mucho reproducirse, se hacen solos. Se llama generación espontánea. Eso es el problema, porque finalmente ahí empieza, esa es la escuela de la delincuencia. Cuando se está cometiendo un acto ilícito y después por qué no vender cosas robadas y después por qué no mejor robar y después por qué no mejor irnos a otra cosa, pero esto se extiende a todos los ámbitos de la sociedad y esas mismas clientelas de la gente pobre, ¿sí? Oye, ya nos hizo el favor, nos consiguió que pudiéramos quedarnos aquí, pues hay que votar por él y eso es de verdad esas clientelas que tienen los partidos políticos, que no es otra más que otra expresión de la corrupción. Pero luego es hasta más cínico, ¿no? Es decir, yo tengo un grupo de personas, lo pongo a la mejor postor, ¿no? Claro. ¿Quién me da más? ¿No? Es mercado. Y cuesta dinero, cada cabeza tiene un costo. Humberto. Yo creo que hay un problema muy serio, no solo en los partidos, que son un cochinero espantoso, sino también en los institutos electorales. Cada gobernador quiere tener su instituto electoral, él es el que maneja ahí el negocio. Y lo controla a través del Congreso local. Y tiene muchas maneras de controlarlo. Y está el Instituto Federal Electoral, que es una institución que nos costó tanto trabajo, que nos ha costado tanto dinero. Y están por informar, por ejemplo, que van a ratificar algo que ya se había dicho, que en la campaña presidencial López Obrador gastó más dinero que el señor Peña Nieto. Yo creo que habría que tener un poquito de vergüenza antes de salir con esas cifras, que son escandalosas porque mienten. El IFE ha cerrado los ojos ante el asunto de las tarjetas, del derroche, de la flotilla de jets que manejaba, en la que se movía la delegación del PRI. Yo creo que así no vamos a ir muy lejos. El IFE y los institutos electorales están haciendo una gran, enorme contribución a la despolitización de este país. ¿Los ciudadanos que están en las casillas no sirven para nada? Sí, y... O sea, pero ellos no, hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo. Pero que no se ve compensado por la autoridad. Yo estoy de acuerdo contigo, pero realmente esa idea común de que gastó más Peña Nieto, nada más porque iba en avión privado y López Obrador iba en Aeroméxico, me parece que es un acto populista también. A ver, bueno, propio de Andrés Manuel. Pero son datos duros. Yo creo que el gran problema aquí es las leyendas urbanas que construimos con la honestidad intelectual que no le regateo a Humberto, pero por un desprecio por la realidad. Cuando dicen la flotilla, la flotilla de jets, que la denunció Reforma y nunca hubo rectificación del PRI. Es decir, pero volvemos a lo mismo. Bueno, flotilla de jets. Flotilla de jets. Bueno, entonces, ahí está la mejor prueba, pues un hombre. Pero si los priistas como tú no leen, bueno, reputado, perdidos, inteligente, ¿no? Acucioso en el análisis, pues, o sea, ¿qué le podemos pedir a millones y millones de mexicanos? Estamos aquí ante una situación. Sí, que se coman la versión que les vende el PRI. Que López Obrador le va a ir mal porque le dieron 2 bolsas de cacahuates cada viaje. Entonces, mire, yo creo que aquí deberíamos, no sé, ser más o enfrentar el problema real de este país. No quiere decir que el problema que diga yo ese es, pero al menos buscar. Yo creo que hemos construido un andamiaje jurídico que ya no funciona para este país. Este país es otro, indiscutiblemente, en lo económico, en lo político, en lo cultural, demográfico, es otro país. Pero hacemos esfuerzos sobrehumanos
para mantener un esquema jurídico que fue construido para un país, en el mejor de los casos, los años 30 del siglo XX. Entonces, y eso por eso dije, en el mejor de los casos, porque hay leyes o parte de leyes que datan de fines del siglo XIX. Sí, no estoy de acuerdo contigo, te voy a decir por qué. Porque aunque fuera el andamiaje jurídico más antiguo, aunque se aplique... Por eso, es a lo que voy. Porque una parte de ese andamiaje jurídico está, lo que subyace es la impunidad, aquello de acátese pero no se cumpla. Es decir, tenemos junto con la creación o construir un andamiaje jurídico que vea al futuro, en empezar con esa decisión política. Señores, hay que acabar con o empezar a luchar contra la impunidad. De otra manera, a mí me sorprendió la noticia ahora hace una semana y media, una cosa. El gran problema que tiene China Popular hoy es, entre otros, el problema de la contaminación. Entonces, pena de muerte para delitos ambientales graves. Punto. No, punto. Es decir, no estoy diciendo, no estoy diciendo que aquí debamos aplicar. Lo que estoy diciendo es cómo cuando ven un problema en la sociedad, si es un problema grave, toman también decisiones acordes con eso. Muy bien, tenemos que ir cerrando. Le pediría a cada uno de ustedes una conclusión sobre lo que podemos esperar de los procesos electorales en 14 estados del país el próximo domingo. Pepe, buen día. Comienzo contigo. El próximo domingo yo creo que en los que han sido más peleados vamos a tener elecciones muy cerradas, el caso de Baja California, en los que los partidos, como parte de sus estrategias, lo decía en un principio, va a ser llevar y judicializar la pelea para lograr revertir más allá de las urnas el resultado, lo cual ya de entrada nos habla pues, de un compromiso democrático bastante limitado. Dos, no son elecciones que vayan realmente a alterar los equilibrios políticos del país. Son 900 alcaldías, es una sola gubernatura, no hay impacto en el Congreso, salvo en el caso del PAN, que de hace 2 décadas, desde antes de la transición, a hoy llega solamente con 2 gubernaturas. Es todo lo que le queda al PAN. El PAN sí perdería el 50% de los estados que tenía. José Luis. A ver, yo creo que lo que vamos a ver el próximo domingo es lo que confirma que hay que seguir apostando al sistema electoral. Es decir, va a ser una elección muy cerrada que lo más seguro es que se va a acabar dirimiendo en tribunales. Primer dato, que ya en México las elecciones no se resuelven a balazos, sino se resuelven en una instancia judicial. Segundo dato, ya no hay estas preocupaciones de que en México votan los muertos, de que la gente vota 2 o 3 veces, y que creo que este cierre de cardíaco pues va a reflejar que pues gana o pierde quien tiene más votos, y entonces ahí las estrategias de los partidos por tratar de anular determinadas casillas para revertir la elección. Yo creo, desde mi pronóstico, es que el PAN va a perder mucho, pero creo que la gobernatura la va a conservar en Baja California. Humberto. Me parece que los ciudadanos quieren ver que el efecto de su voto se refleje en la mesa en la que come la familia. Si el voto, si las campañas, si los partidos y los institutos electorales no responden a las necesidades de la gente, yo creo que la gente va a acabar abandonando las elecciones. Martín. Coincido con Humberto y lo trasladaría también al tema de los partidos. Yo creo que como analistas tendremos que estar expectantes de cómo va a quedar el PAN después de los resultados del próximo domingo, qué va a pasar en el PRD y finalmente qué repercusión va a tener todo esto en la vida diaria, en la vida cotidiana de millones de mexicanos que van a recibir el impacto de una decisión de unos cuantos que van a ir a las urnas. Ángel. Yo creo que vamos a ver más de lo mismo. Yo no espero cambio significativo alguno y sí veo un fortalecimiento de esa idea equivocada que expresó Humberto hace un momento, cuando dice que la gente debe de ver la mejoría en la mesa. La democracia no resuelve problemas de ese tipo. Es para resolver todos los problemas. La democracia, ya tuviste tu minuto. Ya tuviste tu minuto. Pero fue menos, usó 40 Ya tuviste tu minuto. Sí. La democracia es para permitir el cambio de gobierno de manera pacífica, media hora de cada programa. Y dentro de la ley. Punto.
Ya. La democracia Paco Sea. resuelve hasta las agruras, según lo que dice. Es como el Paco Sea. mentolatum. Todo resuelve. Hasta problemas renales. Bueno, a mí me parece que lo que vamos a ver este domingo, primero, es un abstencionismo muy importante. Yo creo que ya la exhibición que han hecho los partidos políticos y esta bola de rateros que también se han exhibido es suficiente para el hartazgo de la gente, para esa gente que está fuera de las estructuras de los partidos. Yo creo que va a haber un abstencionismo muy importante. Yo vaticinaría siendo, pues tratando de ser como Walter Mercado, que va a perder el PAN en Baja California. Es la impresión que me da. Y creo también que finalmente sí necesitamos un cambio muy importante en este país en materia electoral, en ese andamiaje jurídico, pero sí necesitamos que se empiece a aplicar la ley, ¿no? Lo que estamos viendo y esa danza de los millones, venga o no venga del financiamiento de los partidos políticos, venga de las arcas del Estado. Decía José Luis, mi querido Pepe, buen día, que no se va a modificar el panorama. Son 900 alcaldías, pongámosle un promedio de que tengan al año, ¿qué te gusta? ¿100 millones de pesos? Pues es una cantidad de 9 mil millones de pesos, ¿no? Si tuvieran un presupuesto de esos 9 mil millones de pesos, esas alcaldías... 100 millones, 90 mil. 90 mil millones. Pues bueno, más a mi favor, no se va a modificar el panorama del país con eso. Con eso puedes hacer... De algunas y deshacer. familias sí, nada más. Esa es la desgracia. Francamente sí. Esa es la desgracia. Pero yo creo que vamos a tener un abstencionismo muy importante y creo que además de todo el PAN, que quieren corregir, pero creo que ya no corrigieron a tiempo y eso se va a notar en las urnas. Pues bien, llegamos así al final del programa. Pese a todo lo dicho, si usted habita en alguna de las entidades que van a tener elecciones, son 15, incluyendo un distrito en Sonora, pues participe porque la democracia la pagamos todos los mexicanos. Vale la pena participar. A lo mejor usted no está de acuerdo con ninguno de los candidatos, pero hay forma de expresar eso también. Soy Pascal Beltrán del Río. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí por Cadena 3. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.